Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Aquí estamos nuevamente en un episodio más de tu podcast Crece. Hoy estamos muy contentos gracias al patrocinio de la Iglesia Cristiana Elevation Point. Si no tienes una iglesia donde congregarte aquí en el área metropolitana de Atlanta, exactamente en Grayson, Georgia y las ciudades alrededor, aquí estamos para servirte. Si quieres conocer más de nosotros, búscanos como Iglesia Cristiana Elevation Point. Hoy me saluda mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Así es, pastor, y estoy bien contento de estar con el pastor Arel Salinas. Recuerden también suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos, y también si algo te gusta o no te gusta, pues déjanos un comentario que nos ayuda muchísimo. El día de hoy, pastor, ¿cómo se llama el tema de nuestro tema? El tema de hoy es ¿por qué juzgamos? Ok, y nos vamos directo al grano, pastor. ¿Por qué juzgamos los seres humanos? El día de hoy te voy a pedir que me acompañes porque vamos a darte, tanta información que si algún día te han juzgado a ti, pues te vas a dar cuenta de por qué los seres humanos somos así. Y es que eso es algo, pastor, que está tan metido en nosotros que hay una palabra que se dice está intrínseco en nosotros. Es dentro de nosotros por la razón que tú quieras. Yo le llamo Dios nos hizo de alguna manera en la que nosotros, pues tarde o temprano, agarramos qué maneras actuar y qué maneras no actuar. Y el día de hoy, pastor, yo les voy a dar, por ejemplo, 3 ejemplos de las maneras de por qué nosotros hacemos juicios de valor. Juicio de valor se le llama al juzgar, básicamente, ¿verdad? Antes de que entres ya de un solo con eso, me gustaría comentarles lo que me pasó a mí y le ha pasado a muchas iglesias. A mí me dicen que yo tengo la cara de muy enojón, de pocos amigos, de malo. Y cuando la gente me conoce, me dicen, pastor, yo ni me quería acercar, me daba miedo, me daba temor acercarme. Hasta le preguntaban a mi esposa, ¿y cómo es el pastor? Es muy enojón. Y cuando me conocen, dicen, nada que ver, pastor. Y así a muchas personas incluso ponen barreras desde el momento en que te ven la cara, ya tienen un juicio en contra de ti. Exactamente, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué juzgamos y por qué prejuiciamos o prejuzgamos a las personas? Que eso es también algo súper interesante. Pero el día de hoy, la primera manera en la que yo te voy a preguntar, pastor, ¿tú qué opinas acerca de esto? Por ejemplo, hay algo dentro de la ética, que la ética es una rama de la filosofía que estudia los comportamientos, vamos a decirlo así de manera simple. La ética, hay un tipo de ética, que, a ver, por ejemplo, si tú un día, un hijo tuyo, atropella al hijo de otra persona, y vienen y lo van a juzgar, ¿tú qué dirías? No, denle a mi hijo una máxima sentencia, o vamos a tratar de ser suaves con él. Pues obvio, porque es mi hijo, buscaría la manera y ver cómo fueron las circunstancias, ¿verdad? Quizá fue un accidente. Y no me gustaría que le dieran un juicio, una condena, mejor dicho, como algo premeditado. Buscaría defenderlo. Quizá contrataría a uno de los mejores abogados para que le redujeran la sentencia o para que probara su inocencia, qué sé yo. Bien, y ahora sí lo vemos desde el punto de vista contrario. A tu hijo es el que atropellaron. Ahí sí buscaríamos que al que lo hizo sea una condena, correcto, pero si bien fuerte y de las peores que puedan existir. No se diga si iba en el celular, exceso de velocidad o cometiendo algún crimen, pues ahí ya cambia el asunto. ¿Por qué? Porque ya estás en los zapatos no del que lo hizo, sino a quien se lo hicieron. Exactamente, a eso se le llama, fíjate qué interesante, ética de las emociones. La ética de las emociones no tiene que ver más que con el ejemplo que te acabamos de dar. De acuerdo a tus emociones va a ser tu ética, va a ser tu juicio de valor, va a ser de acuerdo a las emociones que te estén cruzando por la mente en ese momento, o por el corazón, si lo queremos ver de esa manera. Ahora viene otra, pastor, que se le llama ética del positivismo moral. Suena muy de caché, ¿no? Pero lo único que quiere decir es que ese es el tipo de ética que tiene que ver con un contrato social entre los gobiernos y las personas. ¿Qué son esto? Las leyes. Así, a corto plazo, las leyes. Por ejemplo, las leyes, pastor, hace muchos años solían ser basados en verdades objetivas. ¿Ok? Las verdades objetivas, ¿qué quiere decir? Que no tiene manera de sacarle una vuelta, es una verdad objetiva, es una verdad. Y el día de hoy, en la etapa en la que estamos viviendo, por la manera en la que se han venido dando las cosas, ya quieren decir que todo es subjetivo, sí, o bien que todo es relativo. Caímos en una etapa que se le llama el relativismo. Este tipo de etapas, pastor, lo que nos ha traído ha sido llamarle a lo malo bueno y llamarle a lo bueno malo.
Imagínate, te voy a interrumpir ahí un segundito con lo que está diciendo. Es tan impresionante en cuestiones gubernamentales, Ulises, que yo escuché en una noticia, mi esposa me comentó en una noticia, no recuerdo de qué estado, donde aún en el género, Ulises, masculino o femenino, que por biología exactamente, es lo único que hay, en aplicaciones de gobierno, en papeleo gubernamental ya ponían masculino, femenino u otro. Wow. En el género. No en tu percepción o si te cambiaste de... No. En el género. Es impresionante. Y fíjate qué gracioso esto, porque mucha gente dice, hey, no, yo no me sentía... Yo no me sentía del sexo en el que nací. Entonces, como yo no creo en que los géneros sean nada más dos, pues entonces me cambié de género. Pues se siguió cambiando dentro de los únicos dos que hay. Exactamente. Pero correcto, siguen diciendo que no, que esto no es así o que no hay maneras de hacerlo así. Eso es precisamente porque en la que estamos viviendo. Porque las leyes se hicieron ahora basadas en verdades subjetivas y dejamos atrás las verdades objetivas de lo que ha venido la ciencia conociendo. Y eso me lleva a otro punto, que es a que ya ahora el positivismo era un tipo de corriente filosófica que dice que todas las verdades tienen que estar basadas en el conocimiento y la experiencia, pero hay también diferentes tipos de positivismo. No vamos a caer en ninguna de ellas, pero por otro lado, pastor, sí me gustaría que todos entendiéramos que todo este tipo de juicios que hacemos están basados en la ética, en la ética de las personas, y todas esas maneras de ser éticos vienen del principio de los asientos de la olla, pastor, vienen dentro de nosotros. ¿De dónde viene, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos intuición, pastor? La intuición es cuando la intuición por definición es una verdad que llega a ti antes de tiempo o antes de pasar, pues. ¿De dónde sale la intuición? Pastor, pues eso viene, es un regalo de Dios. A veces uno le atina y a veces no, pero es un regalo de Dios. Es algo que viene de más allá de nosotros. Ahora, de ahí me voy a saltar. Hay otras maneras de por qué nosotros juzgamos, pero me voy a saltar a una más para allá que fue dada a conocer por un filósofo, fue el que la hizo famosa, que se llamaba Friedrich Nietzsche. Y él le llamó a esto la ética circunstancial. Fíjate qué interesante. Esto es lo que cambió en el planeta entero. La ética circunstancial lo que quiere decir es que toda la manera de nosotros de juzgar qué está bien o qué está mal viene a raíz de las circunstancias. Cuando antes todo era objetivo y era teocéntrico, porque antes del postmodernismo, todas las leyes, incluso si tú te pones a pensar en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, los presocráticos, ellos se basaban en una creencia teocentrista, es decir, las verdades eran basadas en lo que Dios decía, o en la manera de verlo de parte del cielo o de Dios. Y ahora déjame te interrumpo ahí. Es importante que aunque estamos estudiando todas esas definiciones, después vamos a regresar al final de qué es lo que Dios dice al respecto de el juzgar a los demás. Porque lo que está diciendo es importantísimo. Sí. Antes de así está establecido por el creador del cielo y del universo. Llega un tiempo en la historia de la humanidad en que todo cambia, revolución de pensamiento a partir del renacimiento, nuevas ideas, y ahora hacemos a un lado a Dios y surgen todas estas cosas. Así es. Y después de esto, pastor, a mí lo que me gustaría que todos entendiéramos es que después del postmodernismo, junto con... es importante un suceso histórico, por eso les estoy contando todo esto, que fue la caída de Constantinopla en el Imperio Bizantino, porque a partir de ahí es en donde se dice que empezó el postmodernismo. El postmodernismo es en donde están trayendo todas estas cosas de que todo es subjetivo o relativo, y dentro de aquí fue que se dio esta ética circunstancial, y ahora todo es antropocéntrico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Antropo es hombre, céntrico, centrado, es decir, todo es centrado en el hombre. Estamos dejando a un lado todo lo basado en Dios, pastor. Estamos dejando a un lado toda la naturaleza humana, estamos dejando a un lado
todo lo que nos creó y de dónde venimos con tal de darle un bien a nuestro propio ser, a nuestro propio ego. Todo es antropocéntrico hoy en día. Las fotos, ¿por qué sube tantas fotos la gente a sus redes sociales? Porque están centrados en ellos mismos. ¿Por qué las leyes están centradas a hacerle el bien a las personas que ahora son minorías? Porque se quiere estar centrado en el hombre. ¿Por qué alguno se quiere cambiar de género cuando Dios lo hizo de una manera? Porque todo está centrado en lo que a ti te guste. Eso se le llama hasta cierto punto. Hay una corriente filosófica también que se llama hedonismo, que lo que quiere decir es que haz lo que quieras mientras te cause placer. Eso se le llama hedonismo. Correcto. Si te causa placer, eso es ético. Es lo que diría Pablo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay gente que dice de esa manera, ¿verdad? Exactamente. Pero por otro lado, antes de todo esto también había una corriente que se le llamaba el racionalismo. Y ese racionalismo lo fundó René Descartes. Pero todo esto también viene dentro de... es que de ahí nos tendríamos que meter a ontología, nos tendríamos que meter a metafísica. La metafísica no crean que es algo que estudia a los seres malvados o lo que sea. Metafísica, y solamente como un dato curioso, se lo dio el nombre de metafísica. Fue a un libro de Aristóteles que se le dio ese nombre porque en la biblioteca de Alejandría, que atendía a un tipo que se llamaba Andrónico de Rodas, en los libros de Aristóteles que hablaban de ontología precisamente estaban más atrás de los libros de Aristóteles que hablaban de física. Entonces en su idioma era metafísica, era que están detrás de los libros o están más allá de los libros de física. Entonces eso solamente como dato curioso. Pero por otro lado, pastor, y ya yéndonos ahora sí a la actualidad, ¿por qué juzgamos los seres humanos y por qué nuestra ética se ha ido de esta manera? Porque los seres humanos tenemos necesidad, pastor, necesidad de adelantarnos, en este caso el prejuicio de que yo veo tu cara y yo quiero tratar de saber cómo eres, adelantarme a tratar de entender por qué eres así y te juzgo. ¿Sí vemos? Y ahora, la otra manera, cuando juzgas, lo ideal sería que juzgaras las acciones de las personas después de conocerlas por un buen tiempo. Correcto. No antes, y mucho menos dar opiniones antes de conocer a una persona. Es decir, yo te aconsejo, primero, esa persona que de repente la viste y te cayó mal, primero trata de ver cómo es, habla con ella y trata de ver después sacar un juicio de valor de acuerdo a lo que sí sea. Pastor, ¿tú qué nos pudieras decir acerca de por qué juzgamos? Mira, hay un dicho bien dicho que dice: no se juzga a un libro por su portada. Exactamente. ¿Verdad que sí? Ahora, aquí viene un tremendo y un terrible problema. De acuerdo, ahora vámonos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no juzguéis si no quieren ser juzgados. Precisamente aquí lo tenía, mira, me lo ganaste. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas, seréis juzgados, y con la medida, la vara con la que mides, vas a ser medido. Vas a ser medido. Imagínate. Eso es totalmente la manera en que nosotros juzgamos, ¿verdad? Exacto. Que sí? Porque cuando nosotros juzgamos, hacemos esto, ¿verdad? Pero se nos olvida que también, de acuerdo a esa regla, nosotros vamos a ser juzgados. Exacto. Es bien fácil hablar acerca de los demás, ¿verdad que sí? De los hijos de otros y juzgarlos sin saber. Dicen, como hay un dicho que nadie sabe el sabor del caldo sino los huesos que están dentro de la olla. Eso no me lo sé. Eso no me lo sé, pastor. Algo así, ¿verdad? Pero nadie sabe realmente lo que estás viviendo, y hay gente que se atreve a dar juicio y a dar su propia opinión acerca de lo que tú estás viviendo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el problema acerca del juicio, Ulises, es que no hemos entendido esto que es bien importante en la palabra de Dios. Con la vara con la que tú midas vas a ser medido. Y que cuando tú juzgas a alguien, Dios te está juzgando a ti. De hecho, dice la palabra de Dios: no trates de sacar la paja del ojo de tu hermano. Otra vez te me adelantaste. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga está en tu propio ojo? Entonces, ¿cuál es el problema, Ulises? Que la gente, por naturaleza caída, por naturaleza pecaminosa, tendemos a quitar el foco de lo que hacemos mal, tratando de señalar y juzgar a otros. Eso es correcto.
¿Sí ves? Mientras yo ponga en el spotlight a todos los demás, mis propios defectos se menguan, no salen a la luz. Exacto. Trato de ocultarlos. Y ese es el problema del juicio. Ahora, la palabra de Dios nos prohíbe que nosotros juzguemos a las personas, mas sin embargo nos anima a que juzguemos acciones, creencias o enseñanzas. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen 1 Corintios 14, hablando acerca del don de profecía, que hasta cierto punto es predicación, dice, cuando haya alguien hablando de parte de Dios o enseñando lo que Dios quiere que se enseñe, que haya 2 o 3 que juzguen. Exactamente. No a la persona o el mensajero, sino el mensaje, la enseñanza. Algunos de los podcasts de nosotros, ustedes o algunas personas van a decir es que ustedes juzgan mucho. Y sí, juzgamos y lo hacemos de manera intencional. Juzgamos malas acciones, doctrinas erróneas, comportamientos equivocados, ideas equivocadas, acciones o estilos de vida, porque ese es el llamado de Dios para nosotros. Más sin embargo, no a las personas, porque Dios ama a todos y quiere que nos acerquemos a Él. Precisamente, pastor. Fíjate, ahora ya para irnos concluyendo a todo esto, y fíjate que me gustó mucho la manera en la que dijimos todo esto, y eso que decías ahorita es muy cierto. Cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay 3 señalándote a ti mismo. Eso es lo que debemos de tener mayormente en la cabeza. Ahora, ¿por qué siempre queremos tratar de sacar la paja del hermano que está al lado cuando nosotros mismos estamos cargando con tantas cosas, que no nos dejan servir o que no nos dejan hacer las cosas como Dios esperaría que las hiciéramos? Entonces, pastor, ya para concluir, yo sí les quiero animar a toda la gente que nos está escuchando. Suave con las personas, sé muy amable con las personas, siempre sé de la mejor manera, más atenta, más amable, pero dale duro a sus ideas. Dale duro a las cosas que sabes que están mal, sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Dale duro a ese tipo de ideas, porque si no lo hacemos, se contamina. Se contamina todo. Un poco de levadura, dijimos en el episodio, uno de los episodios anteriores, leuda toda la masa. Un poco de falsa enseñanza, de falsa doctrina, corrompe, ¿verdad? Un poco de cizaña, ¿verdad? En nuestro pensamiento. A manera de conclusión, a mí me gustaría decirle a todos los que nos están escuchando lo siguiente, y va a sonar algo fuerte, pero tengo que decírselos. Ahí se los digo con el corazón en la mano. No des tu opinión de juicio a nadie. No te reúnas con nadie para juzgar a las personas, para hablar mal de las personas, para decir, no te hables con fulanito, no trates a manganito, no te acerques porque él o ella es así, y así, y así, y así. Eso sí es juzgar gente, y eso sí está mal. Eso sí está mal. Entonces, no vale la pena, ni te prestes para eso. Cuando alguien venga y te diga, no, es que fíjate que fulanito es bien iracundo, bien peleonero, bien esto, nada más vieras. Tú dile, mira, yo en cuestiones de juicio hacia las personas, yo la verdad me reservo mis opiniones. No voy a decir ni sí ni no. Me gustaría, honestamente te digo, no conozco a profundidad a la persona. Me gustaría conocerla y no sigas escarbando ese hoyo de juzgar a las personas y de hablar mal de ellas, porque no vale la pena. El día de mañana, ¿qué pasa si te dijeron o te dieron juicio en contra de alguien que ni siquiera es así y tú ya tuviste un prejuicio en contra de esa persona? ¿Cómo te vas a sentir cuando tú lo trates o la trates y te des cuenta que no es así, él o ella, sino todo lo contrario, y que te dejaste llevar por la opinión de alguien lleno de juicio, lleno de hacer ver mal a las personas, de criticar a las personas con sus críticas llenas de juicio, hirientes, y al final resulta de que no? Mejor hagamos lo que dice la palabra de Dios. Si no podemos sacar la viga, pues ¿qué nos da el derecho de tratar de sacar la paja del ojo ajeno, verdad? Correctamente, así es que ánimo, pastor. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Cuídense.